que hoy es un buen día para la ciudadanía española y es un buen día también para el municipalismo español. Sabéis que nosotros desde el Partido Socialista hemos combatido esta reforma local desde el inicio de su tramitación, que le explicábamos a la ciudadanía los tres ejes de esta reforma, que era que vulneraba la autonomía local, que es algo que la Constitución garantiza, la autonomía local, que recortaba las competencias de los ayuntamientos y por lo tanto iba a la raíz de los ayuntamientos, de lo local. Y el tercer eje, y el fundamental, el más importante, era que abría el camino a la desaparición y a la privatización de los servicios sociales básicos. Ante esta chapuza de reforma local, que quiero recordar que se aprobó de manera unilateral por el Partido Popular, abusando una vez más de su amplia mayoría absoluta, lo que se creó fue un frente municipal de todos los partidos políticos, o casi todos los partidos políticos del arco parlamentario, y en ese frente municipal conseguimos aglutinar a más de 3.000 ayuntamientos, que en total sumaban o representaban a 17 millones de personas. En esos 3.000 ayuntamientos, que representan a 17 millones de personas, se aprobaron, y tenía que aprobarse por mayoría absoluta, lo que nos restaba pues bastantes ayuntamientos donde lo podríamos haber y donde se debatió, pero no se llegó a aprobar por no tener esa mayoría absoluta entre las fuerzas que estábamos en contra de esta reforma, donde, como decía, se aprobó por mayoría absoluta esta adhesión a este recurso contra la reforma local. Y es un hecho histórico que por primera vez en la historia el Tribunal Constitucional admita a trámite este tipo de conflictos en defensa de la autonomía local contra una ley estatal, presentado este recurso por ayuntamientos de toda España y de todas las fuerzas políticas, como decía. Mira, esta reforma local es tan chapuza, tan chapucera, tan mala, que no la quieren ni los propios alcaldes, alcaldesas o presidentes de autonomías del Partido Popular. Contra ella, contra esta reforma local, han legislado no solamente las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista o por otras fuerzas políticas, donde hemos aprobado decretos para suavizar la aplicación de esta reforma o para blindar las competencias municipales, sino que también lo han hecho las comunidades autónomas, la mayoría de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Entre ellas, y me gustaría resaltar, la Comunidad Autónoma de Galicia, donde el señor Feijóo ha aprobado una ley que blinda durante años a los ayuntamientos de la aplicación de esta reforma, que se presentaron 9 recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Y me gustaría recordar también que en mayo el Consejo de Estado emitió informe preceptivo hablando que la reforma local, lo que decíamos desde el inicio, que la reforma local vulnera gravemente la autonomía local, que, como también decía antes, está constitucionalmente reconocida, esa autonomía local. Es decir, un nuevo varapalo del Consejo de Estado en mayo, pero ahora, y nuevamente, del Tribunal Constitucional, que por primera vez admite a trámite un recurso de estas características. Y, por lo tanto, desde el Partido Socialista, lo que le exigimos al Gobierno central es que suspenda de manera inmediata la aplicación de esta reforma. Que la suspenda de manera inmediata. Es una reforma inconstitucional, que vulnera la autonomía local, que además privatiza, el único objetivo de esta reforma es privatizar los servicios sociales básicos, y es un nuevo golpe al estado del bienestar. Pero, como decía, si ya se admitieron los recursos de las comunidades autónomas y de los parlamentos autonómicos, y ahora además y por primera vez, el Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de estas características, es que el camino que lleva esta reforma es la de que es claramente inconstitucional, como llevamos diciendo desde que empezó su tramitación. Y, por lo tanto, lo que le exigimos al Partido Popular es que suspenda de manera inmediata la reforma. Y aquí, en esta comunidad autónoma, en Asturias, más de 50 ayuntamientos se sumaron a ese recurso ante el Tribunal Constitucional, pero voy a hablar de los que no lo hicieron, de los que traicionaron a sus votantes, de los que no defendieron ni sus competencias ni los servicios sociales básicos y, por lo tanto, no defendieron a sus ciudadanos.
Y estoy hablando de los ayuntamientos gobernados por Foro Asturias, porque del Partido Popular podríamos esperarlo, porque al final es una ley de su partido y sabemos que el Partido Popular de Asturias es una sucursal del Gobierno central, o al menos intenta serlo. Pero Foro Asturias, que gobierna municipios tan importantes como es el Ayuntamiento de Gijón, que es un ayuntamiento de capital importancia en esta región, el mayor ayuntamiento de Asturias, y donde Foro Asturias, con su alcaldesa a la cabeza, con Carmen Morillón a la cabeza, se opuso de manera frontal a adherirse a este recurso y, por lo tanto, el Ayuntamiento de Gijón no se adhirió. Por ello, lo que les pido también a Foro Asturias y especialmente a la alcaldesa de Gijón, a Carmen Morillón, es que ahora dé explicaciones de por qué no lo hizo, por qué no se puso al lado de sus ciudadanos y al lado, al final, de su propio ayuntamiento, al que dice defender, por qué no se adhirió a ese recurso, por qué no defendió sus servicios sociales básicos y, sobre todo, por qué no hizo lo que el resto de ayuntamientos de España, ¿no? Más de 3.000 ayuntamientos, como decía, a no ser que fuera una estrategia vana de hace unos meses de Foro Asturias para acercarse al Partido Popular. No tiene otra explicación, cuando además hay que recordar que todo el mes de julio y parte del mes de junio en el Ayuntamiento de Gijón se vivieron situaciones alarmantes precisamente por la aplicación de la reforma, precisamente por la aplicación de esta reforma. Cuando hubo problemas, como todos ustedes saben, para que asociaciones, por ejemplo, Mar de Niebla u otras que trabajan con colectivos muy sensibles, tuvieron incluso que paralizar pues su actividad precisamente por la aplicación de la reforma. Bueno, yo creo que después de que no solamente, como decía antes, se admitieran a trámite los recursos de las comunidades autónomas, de los parlamentos autonómicos, sino que con esto, que es la primera vez, porque ya se intentó más veces meter recursos amparándose en la autonomía local, y es la primera vez que se consigue que el Tribunal Constitucional lo admita a trámite. No solamente eso, sino que tenemos también el informe del Consejo de Estado del mes de mayo. Nosotros estamos convencidos de que es claramente inconstitucional y no tenemos ninguna duda de que el Tribunal Constitucional, si el Partido Popular no suspende esta reforma local, al final lo que hará será derogarla. El Tribunal Constitucional la declarará inconstitucional y, por lo tanto, evidentemente no podrían seguir adelante con ella, ¿no? Es que el Principado de Asturias no solamente elaboró un decreto para suavizar la aplicación de la reforma y solucionar asuntos tan serios como los que pasaron en Gijón este verano, sino que metió un recurso de inconstitucionalidad a la propia reforma. Es decir, claro que tenía razón el Principado de Asturias, la Junta de Andalucía, la Generalitat de Cataluña, el Gobierno canario, es decir, excepto aquellas comunidades gobernadas por el Partido Popular, todas las demás defendieron que era una reforma inconstitucional clarísimamente. E incluso parlamentos autonómicos, como por ejemplo el extremeño, saben que Extremadura gobierna el Partido Popular con Izquierda Unida o con apoyos de Izquierda Unida, incluso el Parlamento extremeño, al no hacerlo el Gobierno, el Parlamento extremeño es el que presenta el recurso de inconstitucionalidad. Es decir, que aquí estábamos de acuerdo todas las fuerzas políticas, excepto el Partido Popular y Foro Asturias. Pero estoy hablando de fuerzas políticas de la derecha y de la izquierda, incluso del centro, porque, o transversales, estaban de acuerdo en que esta reforma era claramente inconstitucional. Nosotros siempre defendemos, nosotros somos reformistas y, por lo tanto, siempre hemos defendido una reforma local que realmente solucione los problemas que tienen los ayuntamientos, que es delimitar las competencias, pero no quitarle las competencias a los ayuntamientos. Son dos cosas distintas, porque los ayuntamientos son las administraciones más cercanas a los ciudadanos y, por lo tanto, si queremos acercar los servicios a los ciudadanos, los ayuntamientos tienen que tener esas competencias. Segundo, hay que resolver el tema de la financiación local, evidentemente. Pero el Partido Popular lo que hizo fue una reforma local que no tiene nada que ver con lo que defendíamos ni el Partido Socialista ni el resto de fuerzas políticas, ni siquiera la Federación Española de Municipios y Provincias. Nosotros en la última etapa del Gobierno socialista en el Estado
estuvimos durante mucho tiempo hablando y trabajando en una reforma local. Y habíamos llegado a un acuerdo para modificar la Ley de Bases de Régimen Local con el Partido Popular. Pero quedaba año y medio, esto no estoy diciendo nada que no se deba saber o que no se sepa, están los medios de comunicación, y si no cojan la hemeroteca, pero quedaban un año para las elecciones generales. La situación del Gobierno central, del Gobierno socialista, en aquellos momentos, era el Partido Popular entendía que era debilidad, y lo que no iban a hacer era aprobar una reforma local que sería como un balón de oxígeno para el Gobierno central. Así se nos explicó al Partido Socialista por qué no se acordaba esa reforma local, cuando había acuerdo en casi todos los artículos, incluso en lo relativo a la financiación local, ¿no? Claro que otra reforma es posible, lo hemos dicho desde el inicio, no es que sea posible, es que es necesaria, pero otra reforma. No, esto no es una reforma, es una contrarreforma.